rápido reporte, pero a esta hora, bueno, se da a conocer el veredicto sobre Juan Miguel Fuentealba, excomandante en jefe del Ejército, y Ana María Pinochet, su esposa, por la acusación de lavado de activos. Escuchemos lo que dicen en el tribunal. Las pruebas presentadas, escuchar los argumentos de la Fiscalía y la Defensa, querellantes también en este caso, y evaluar la solidez de la acusación para finalmente estar en condiciones de determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. En esta ponderación racional que debe realizar el tribunal, no debe perder de vista el imperativo impuesto por el legislador en el artículo 340 del Código Procesal Penal, que precisamente establece el estándar de prueba que debe alcanzarse para poder pronunciar una sentencia condenatoria. En ese entendido, el tribunal solo podrá condenar al acusado si adquiere la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el delito efectivamente se cometió y que participó en su ejecución. Esto significa que la prueba presentada por el Ministerio Público debe ser lo suficientemente sólida y convincente para disipar cualquier duda razonable sobre dicha culpabilidad, única forma de vencer la presunción de inocencia que le asiste. Ahora bien, en un intento de sintetizar la acusación presentada por el Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de dilucidar la acusación presentada por el Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado, de su lectura es posible extraer como idea basal que se presentó una acusación en contra de Juan Miguel Fuentealba Poblete y su cónyuge Anita Pinochet Rivek por el delito de lavado de activos. A Fuentealba se le imputa haber desviado fondos provenientes de gastos reservados del Ejército para fines ajenos a los establecidos por ley, mientras se desempeñó como comandante en jefe de dicha institución entre 2010 y 2014, malversando aproximadamente 2.980 millones de pesos al año 2014, configurándose de esta forma la figura base de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 233 del Código Penal, que se materializan diversas conductas descritas. Posteriormente, la acusación sostiene que entre los años 2010 y 2016, ambos imputados, con conocimiento del origen ilícito de dichos fondos, habrían realizado diversas operaciones y maniobras destinadas a ocultar o disimular ese origen ilegal e integrar los dineros al sistema económico formal de manera inmediata y directa, incurriendo en el delito consumado de lavado de activos, carácter de reiterado, ilícito tipificado en el artículo 27 de la Ley 19.913 en calidad de autores. El Consejo de Defensa del Estado además sostuvo que los acusados habrían cometido este delito en calidad de autores previamente concertados para su ejecución en los términos previstos en el artículo 15, número 3 del Código Penal. Entre las maniobras de lavado de imputados a ambos acusados se contempla el haber mantenido y contratado múltiples cuentas bancarias en Chile y el extranjero para fraccionar los depósitos consignados en efectivo, inversiones en acciones, depósitos a plazo y fondos mutuos con mezcla de dineros, pagos en efectivo de cuotas de tarjetas de crédito, compras y ventas reiteradas de vehículos de lujo con pagos en efectivo, adquisición de bienes raíces mezclando fondos lícitos con lo de procedencia ilegal y otros pagos en efectivo como gastos de matrimonio de un hijo, jardines de su casa, pasajes aéreos, aumento de prima de seguro y arriendos de cajas de seguridad. La acusación sostiene que, a través de la materialización de dichas conductas, ambos imputados tuvieron un significativo incremento patrimonial que no se condice con sus ingresos formales. Se plantea que los activos del matrimonio pasaron de 834 millones de pesos en 2010 a 1.377 millones de pesos a fines de 2014. Además,
entre 2010 y 2016 registraron gastos, desembolsos e inversiones por más de 7.324 millones de pesos, muy por encima del sueldo percibido por Fuente Alba como comandante en jefe de ese periodo, que alcanzó aproximadamente 155 millones de pesos entre 2010 y 2014, considerando además como factor el hecho que doña Anita María Pinochet Rivec no registró actividad económica alguna independiente del imputado Fuente Alba Poblete, como tampoco ingresos por actividades lícitas en el periodo. En lo que a patrimonio neto se refiere, la acusación compara el patrimonio inicial con el observado a fines del año 2014, donde los activos habían crecido a 1.377.501.206 pesos y los pasivos eran de 259.072.198 pesos y el patrimonio neto alcanzaba los 717.152.928 pesos. En tanto, para el año 2015, la acusación sostiene que el patrimonio neto del matrimonio Fuente Alba alcanzó los 3.419.318 pesos, monto que resulta de la diferencia entre el total de activos del matrimonio y los pasivos que mantenían para ese año en particular. Menciona que el aumento patrimonial no encuentra justificación en los ingresos formales de los imputados, configurando un incremento patrimonial no justificado y obtenido a partir de las maniobras de lavado de activos que se les atribuyen. En ese sentido, la acusación da por establecido un uso reiterado y sistemático de dineros en efectivo para estas operaciones con la intención de ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos, configurando maniobras de colocación, estratificación y diversificación para integrar finalmente los activos a la economía formal. Como cuestión previa, el tribunal comparte la posición asumida por la doctrina y recogida por la jurisprudencia en cuanto a que el delito de lavado de activos constituye en sí mismo una figura penal autónoma, sin embargo necesariamente vinculada a un delito base, que en este caso corresponde al de malversación de caudales públicos, de manera que los supuestos o imposiciones atribuibles a este también debieron ser acreditados en este juicio. A este respecto, cabe señalar que el delito previo no requiere el mismo estándar probatorio del lavado en esta instancia, pero sí supone acreditar sus aspectos esenciales y el nexo con los activos cuestionados. Desde una aproximación legal, el delito de malversación de caudales públicos forma parte del listado de conductas base relacionadas al delito de lavado, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 27, letra A, de la Ley 19.913. En primer término, cabe señalar que este delito requiere para su configuración que se acredite el conocimiento previo por parte del sujeto activo en cuanto a que determinados bienes, materia de lavado, provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de un delito base. Sin perjuicio del anterior, la misma norma en comento, en su inciso quinto, establece la posibilidad que el tribunal que conoce del ilícito de lavado de activos no está obligado a pronunciarse sobre el juzgamiento del delito base, cuál es el caso, bastando para su concurrencia la acreditación de un hecho típico y antijurídico, de aquellos señalados en la letra A del artículo 27 de la referida ley. Con respecto a la malversación, los acusadores atribuyeron participación únicamente al imputado Fuente Alba Poblete, atendida su calidad de comandante jefe del Ejército durante el periodo comprendido entre el 9 de marzo de 2010 y 9 de marzo del 2014, circunstancia que no se encuentra controvertida en este juicio. Desde esa perspectiva, la imputación se basa en que Fuente Alba, prevaliéndose de su cargo, desvió fondos de gastos reservados asignados por ley al Ejército para fines de seguridad nacional, utilizándolos para gastos personales, propios y de terceros, por montos millonarios. Estos fondos malversados habrían alcanzado al menos los 2.980 millones de pesos, a razón de 745.200.000 pesos anuales en moneda nacional y en dólares.
Con relación a estos recursos denominados fondos o recursos reservados, se acreditó durante la secuela del juicio que constituyen una modalidad del gasto público, encontrando su regulación general en la Ley 19.863 y en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, 18.948, siendo su fuente de determinación la Ley de Presupuestos del Sector Público. Lo anterior apareció reforzado por diversos dictámenes de la Contraloría General de la República que se incorporaron a juicio. Asimismo, se determinó que el Ejército de Chile, entre otras reparticiones del Estado, era beneficiario de dichos recursos, siendo la limitación del uso el empleo para fines propios de las actividades de seguridad interna, externa y orden público del país que requieren reserva o secreto. En ese sentido, no pueden usarse para pagos a funcionarios públicos ni financiamiento de campañas políticas o partidos, todo lo cual se desprende del artículo 6 de la Ley 19.863. La misma norma establece que el jefe de servicio debe rendir cuenta anualmente de forma genérica y secreta ante la Contraloría General según el artículo 4, lo que se relaciona con los dictámenes número 11.939 de 2003 y 25.600 de 1974 de la Contraloría, que indican que dichos recursos no escapan a las reglas generales de los egresos públicos. En dichos dictámenes se establece que, si bien la Contraloría no puede verificar exactamente su destino, eso no exime de responsabilidad a quienes los usen en fines impropios. Tal es así que una inversión ilegítima puede perseguirse por vía jurisdiccional. Ahora, desde la perspectiva de quien tiene a su cargo la disposición de dichos egresos, atendido el carácter de reservados, la ley prevé cierta discrecionalidad en su empleo. Ello repercute necesariamente en una mayor exigencia de responsabilidad y apego a los principios de probidad, eficiencia y eficacia en cuanto a su uso. Así, quien rinde cuenta ante la Contraloría General de la República del uso de estos recursos es el comandante en jefe, según el artículo 46 de la Ley 18.948, al ser la máxima autoridad de la institución, lo que fue refrendado por la declaración de don Marcelo Antonio Córdoba Segura, incorporada mediante lectura resumida atendida a su fallecimiento. En el presente juicio, los acusadores rindieron abundante prueba testimonial, en su mayoría provenientes de funcionarios activos y en retiro del Ejército, unido a vasta documental que en su conjunto entregaron información relevante en relación con la regulación, naturaleza y administración de los denominados recursos reservados al interior del Ejército de Chile. En primer término, los exfuncionarios de la Dirección de Finanzas del Ejército, Omar Jiménez Yate y Víctor Farías Sepúlveda, entregaron una visión general sobre la gestión y administración de los gastos reservados al interior de la institución. Confirmaron que dichos recursos constituían una partida especial asignada legalmente al Ejército de Chile, cuyo monto se determina por ley de presupuesto anual, siendo el destino exclusivo de dichos recursos las materias y requerimientos propios de la seguridad interna y externa, constituyendo gastos que requieran de secreto reserva. Mencionaron que la Dirección de Finanzas del Ejército era la repartición encargada de gestionar y proveer los fondos provenientes de recursos reservados sin que tuviera injerencia en el detalle del gasto o inversión de estos, responsabilidad que recaía en otras autoridades dentro de la jerarquía institucional del Ejército. Recalcaron que la rendición de cuentas de los gastos reservados se realizaba de manera diferente a los demás gastos asignados al Ejército. Según un dictamen de Contraloría de 2003, debía hacerse de forma desagregada por rubro, dando a conocer el contenido fundamental, agrupado en un ítem presupuestario genérico, responsabilidad que recaía en el comandante en jefe del Ejército, quien rendía cuenta anual y secreto al Contralor General. A través de la documental del Ministerio Público número 70, consistente en un oficio emanado del Ministerio de Defensa número 1595/287, de 18 de mayo del 2016, quedó establecida la cantidad que percibió el Ejército de Chile
por concepto de gastos reservados en moneda nacional y extranjera desde el 1 de marzo del 2010 al 15 de marzo de 2014, siendo aquello coincidente con la información proporcionada por la acusación. Ahora bien, la clara separación de funciones existente entre quienes tenían a cargo la administración y ejecución de los gastos reservados pudo evidenciarse aún más luego de recibir las declaraciones de quienes sirvieron el cargo de director de finanzas del Ejército, DIFE, durante el periodo 2010 a 2014, mientras el general Juan Miguel Fuentealba oficiaba de comandante en jefe. Los directores Jorge Rojas Meissner, José Santic Palominos, Sergio Gómez Vanura y Ricardo Fernández Viveros, este último subdirector de Administración Financiera de la DIFE, concordaron en varios aspectos que dicen relación con el manejo, administración y disposición de los gastos reservados durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2014. En primer término, sostuvieron que la Dirección de Finanzas del Ejército era la encargada de gestionar el presupuesto asignado anualmente por ley para gastos reservados. El director de finanzas tenía la responsabilidad de girar los recursos desde las cuentas bancarias y entregarlos a las dos unidades que los utilizaban, la Dirección de Inteligencia, DINE, y la Comandancia en Jefe del Ejército. Fueron claros en referir que el comandante en jefe del Ejército era quien definía los montos a asignar a la DINE y a su propia comandancia. Esta distribución podía ser en un 60% para la DINE y 40% para la comandancia aproximadamente, aunque los porcentajes podían variar. Lo relevante era que el director de finanzas acataba las órdenes del comandante en jefe sobre los montos a entregar a cada unidad. En cuanto al procedimiento de entrega de dichos recursos, mencionaron que se repartían a la DINE y comandancia en jefe del Ejército de forma trimestral, realizándose la entrega al jefe de finanzas de cada una de estas reparticiones. Por la DINE retiraba el jefe de finanzas o en ocasiones su director. Por la comandancia en jefe lo hacía el jefe de departamento de finanzas. Estas entregas se realizaban en efectivo en la oficina del director o subdirector de finanzas sin que quedara un registro formal del traspaso, dada la naturaleza de gastos reservados. Fueron categóricos en señalar que la DIFE no tenía información ni control alguno sobre el uso y destino final que la DINE y comandancia daban a estos recursos. La DIFE solo actuaba como ente que proveía a esas unidades de estos recursos por disposición del comandante en jefe. Las declaraciones prestadas por los exfuncionarios de la DIFE fueron consistentes respecto a la descripción de las funciones y responsabilidades que cumplió cada uno en el proceso de entrega de los gastos reservados y respecto de la autoridad que ejercía el comandante en jefe para disponer discrecionalmente sobre el reparto de los fondos, a falta de control sobre el uso dado de estos recursos por los organismos receptores. A continuación, se recabó el testimonio de diversos oficiales de Ejército que tuvieron asimismo injerencia en la administración de gastos reservados al ser destinatarios de dichos recursos. De acuerdo con las declaraciones prestadas por los directores Álvaro Guzmán Fredes, Guillermo Porcile Arellano, Sucre Elgueta Segura y la jefe de sección de finanzas, Paula Vargas Montes, todos exfuncionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, confirmaron los dichos de los oficiales de la DIFE en cuanto a que recibían fondos provenientes de gastos reservados, tanto en pesos como en dólares. Indicaron que el comandante en jefe del Ejército era quien decidía qué porcentaje se asignaba a la DINE. Según los declarantes, este porcentaje fluctuaba entre un 28 a 50% de los recursos en pesos y entre un 18 a 30% en dólares. Sobre el destino o uso de estos dineros, coincidieron que era el director de inteligencia el único facultado para disponer de estos gastos reservados en la DINE, sin rendir cuenta detallada ni dejar registro de su utilización, dada la naturaleza reservada y secreta de las operaciones de inteligencia. Al igual que el resto de los testigos que anteceden, ninguno de los exdirectores de la DINE tenía información sobre el destino del resto de los gastos reservados que no eran asignados a su repartición. Hasta aquí, de las declaraciones prestadas por los diversos oficiales del Ejército, es posible tener por acreditado que el comandante en jefe del Ejército era quien definía discrecionalmente la distribución de los montos de gastos reservados entre la DINE y su propia comandancia en porcentajes variables, pero siempre existiendo mayor proporción de estos recursos para su repartición.
Nadie manejaba información o tenía control sobre el uso y destino final que la DINA y Comandancia daban a los recursos recibidos. Solo se proveían fondos por orden del comandante en jefe. Especial atención merece en el contexto de manejo y disposición de gastos reservados en relación con las conductas de malversación de fondos imputados, el análisis de las declaraciones de quienes cumplieron funciones en la comandancia en jefe durante el periodo de Fuente Alba, tanto en la oficina de finanzas como en la residencia o casa comando que era habitada en ese periodo por el matrimonio Fuente Alba-Pinochet. De acuerdo con las declaraciones prestadas por los oficiales Jorge Cortés y Sergio Vázquez Undurraga, quienes se desempeñaban en el Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército, en distintos periodos entre los años 2006 y 2018, se apreciaron importantes coincidencias en cuanto al manejo de gastos reservados que llegaban a dicha repartición. Cortés Díaz, quien fue jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe entre 2006 y 2014, señaló que su departamento recibía de forma trimestral de parte de la Dirección de Finanzas del Ejército, DIFE, aproximadamente 600 millones de pesos anuales en efectivo. Estos recursos eran entregados personalmente por el director o subdirector de Finanzas del Ejército y se guardaban en una caja fuerte a lo que solo él tenía acceso. No había un registro contable formal de estos fondos en el sistema financiero del Ejército CIFIE. El comandante en jefe era la única autoridad que podía disponer el uso de estos recursos, los cuales se destinaban a diversos gastos, como viajes al extranjero del comandante en jefe y su comitiva, incluyendo a su cónyuge, seguridad, alimentación de oficiales, regalos, mantención de la casa fiscal del comandante en jefe del Ejército y una entrega directa mensual de dinero al comandante en jefe del Ejército. Vázquez Undurraga, sucesor de Cortés en el cargo de jefe de finanzas de la comandancia a partir de febrero de 2014, confirmó la mecánica de entrega de recursos reservados descritas por Cortés. Añadió que solo podía disponer de estos fondos por orden directa del comandante en jefe. Llevaba un registro interno mensual del uso de los recursos y preparaba una rendición de cuentas para el comandante en jefe, pero no se incluía en la contabilidad oficial. Como puede desprenderse de estos relatos, los mencionados deponentes poseían conocimiento respecto al manejo de cuantiosos fondos reservados en efectivo que eran proporcionados por la DIFE a la Comandancia en Jefe del Ejército. Si bien el destino específico de estos recursos era ordenado y determinado directamente por el comandante en jefe sin que existiera un registro contable oficial, los declarantes eran los encargados de recibir, custodiar y distribuir estos fondos, llevando un control interno de los gastos para rendir cuenta a su superior. De lo anterior se desprende que los gastos reservados que recibía la comandancia en jefe cubrían una amplia gama de desembolsos, varios de ellos de carácter personal para el comandante en jefe y otros mandos sin contar con respaldo. A su turno, Rodolfo Hidalgo Fariña, quien se desempeñó como oficial de órdenes de la comandancia en jefe bajo el mando de Fuente Alba Poblete, detalló que recibía mensualmente por parte del señor Jorge Cortés 10 millones de pesos en efectivo, dinero que era distribuido según las instrucciones impartidas por el comandante en jefe. Además, debía realizar depósitos en efectivo, también por instrucciones del señor Fuente Alba, con una frecuencia de 1 o 2 veces por semana. Señaló que debía comprar regalos institucionales para la ceremonia anual de cambio de mando, disponiendo de 20 millones de pesos en efectivo que le entregaba el coronel Cortés. Con esos recursos se encargaba la fabricación de medallas y pulseras de oro, bajo la supervisión de la señora del comandante. Adicionalmente, realizaba otras compras específicas de regalos por instrucciones del comandante en jefe o de su esposa. Destacó que en una oportunidad, en un viaje a París, acompañó a la esposa del comandante como escolta y recibió $2.000 adicionales a su viático formal para financiar una cena de agradecimiento para una amiga de la señora Anita María Pinochet de nombre Verónica Blackburn. Hidalgo Fariña aseguró desconocer el origen de los fondos en efectivo que recibía y manejaba durante su periodo como oficial de órdenes de la comandancia en jefe. Sin embargo, mencionó que se enteró posteriormente, comillas, a medida que ha pasado toda esta situación, cierre comillas, que estos recursos correspondían a gastos reservados.
Lo mismo refirió respecto al origen de los dineros que debía depositar por instrucciones del comandante en jefe, asegurando que tampoco podría haberle consultado sobre esto debido a la naturaleza jerarquizada y disciplinada de la institución. Desde la perspectiva de los detalles concretos entregados sobre los montos de dinero que recibía, cómo se distribuían y para qué fines se utilizaban, el relato del testigo Hidalgo se muestra dotado de consistencia y además guarda relación y coherencia externa con los dichos del testigo Cortés, que era quien le entregaba formalmente los recursos en efectivo para los diversos gastos personales del comandante en jefe y aquellos destinados a otros menesteres, como los que se han detallado precedentemente. Además, la explicación que otorga, en orden a desconocer en ese entonces el origen de los dineros en efectivo que administraba, parece del todo genuina, atendida a la explicación que señala, en cuanto a que solo le correspondía cumplir las órdenes de su superior, sin cuestionarlas, atendía a la naturaleza jerarquizada y disciplinada de la institución, lo que también demuestra la coherencia interna de sus dichos. Ahora bien, teniendo en consideración los antecedentes que se vienen detallando, corresponde analizar las conductas específicas que se imputan al acusado a título de malversación, con el objeto de determinar si se configuran dichos supuestos en la forma reseñada por los acusadores. Como cuestión previa, y considerando que dicho análisis necesariamente debe efectuarse a la luz de las probanzas rendidas en juicio, resulta conveniente despejar un asunto que dice relación precisamente con la valoración de los medios probatorios. En efecto, el Ministerio Público acompañó documental número 288, singularizada como auto de procesamiento, Juan Miguel Fuentealba Poblete, del Segundo Juzgado Militar de Santiago, Primera Fiscalía Militar, tomo quinto-FA, de 19 de febrero de 2019, por el delito de malversación de caudales públicos, prueba que también hizo suya el querellante, Consejo de Defensa del Estado, en respaldo de sus alegaciones, realizando dicho interviniente una extensa lectura de incorporación de diversos pasajes y acápites de dicha resolución durante el transcurso del juicio, recalcando luego en clausuras el contenido de numerosas declaraciones prestadas en sede militar, entre las cuales estaba la del propio acusado. Debe dejarse en claro que, sin ánimo de cuestionar ni poner en entredicho todo lo obrado en sede militar, que por lo demás se llevó a cabo y se ajustó al único procedimiento aplicable, cuál es el antiguo sistema de procedimiento penal, estiman estas magistradas que en ningún caso lo acontecido en dicho tribunal, incluido por cierto el contenido de las declaraciones que obran en dicho auto de procesamiento, puede invocarse en este juicio como antecedente fundante de las pretensiones de los acusadores, por las razones que se pasan a exponer. En primer lugar, el antiguo Código de Procedimiento Penal aplicable a los procesos militares no se condice con los principios y garantías del debido proceso consagrados en el actual Código Procesal Penal, especialmente en lo relativo al derecho a defensa y a la posibilidad de confrontar las pruebas por parte del imputado. Cabe recordar que en el antiguo sistema inquisitivo imperaba el secreto del sumario y las posibilidades de defensa eran muy limitadas. Además, este tribunal está conociendo un delito distinto. Escuchamos a la jueza Carolina Escandón, vocera, ¿no?, del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, refiriéndose al veredicto contra el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, y su señora Ana María Pinochet. Nos vamos a separar unos minutos y seguimos con esto. De dichos fondos resultó inverosímil. Argumentó que estos recursos estarían destinados a actividades de inteligencia, contrainteligencia, seguridad y levantamiento de información. Sin embargo, tomando en cuenta la naturaleza variable de este tipo de labores, en función de necesidades y circunstancias específicas, no resulta creíble que su desarrollo demandara exactamente la misma cantidad de dinero cada mes. Adicionalmente, al interior del Ejército existía un departamento de inteligencia que contaba con presupuesto público para el desarrollo de ese tipo de tareas. Desde esa perspectiva, analizando en su conjunto los testimonios, evidencias documentales y explicaciones del acusado a la luz de la sana crítica, únicamente cabe concluir que los fondos ascendentes a 6 millones de pesos mensuales entregados a Fuentealba no eran destinados, al menos en su totalidad, a tareas propias de seguridad, inteligencia o contrainteligencia como éste postuló. B.
gastos de funcionamiento y mantención de la casa destinada al comandante en jefe del Ejército por 10 millones de pesos mensuales. Sobre el particular, se demostró que el acusado Fuentealba, junto a su cónyuge, doña Anita María Pinochet, habitaron la residencia fiscal dispuesta por el Ejército para la autoridad máxima de dicha institución, mientras aquel desempeñó las labores correspondientes al cargo. Asimismo, a través de los dichos del señor Hidalgo Fariña, quien cumplió funciones como jefe de órdenes al interior de dicha casa, quedó acreditado que para la mantención de la casa en que habitaba el comandante en jefe, su cónyuge y uno de sus hijos, el jefe de finanzas, señor Cortés, le entregaba mensualmente una suma de 10 millones de pesos en dinero en efectivo, que tenía como propósito asegurar que el comandante en jefe del Ejército no tuviese ninguna necesidad dentro de lo que se llama su hogar o su casa. Explicó que este monto era fijado por el comandante en jefe junto al señor Cortés y los dineros eran invertidos en diferentes actividades. A fin de mes le entregaba una rendición de cuentas respecto de estos recursos al señor Cortés. Detalló que de estos 10 millones le entregaba 8 millones al suboficial Vera para que se preocupara del pago de cuentas, mantención de jardines, piscina, alimentos, lavandería, piano, vidrios, etc. Señaló que el resto del dinero, es decir, los 2 millones restantes, los manejaba él para compras de regalo que hacía la señora, así como para imprevistos que se podían presentar. Recalcó que los regalos que realizaban eran para distintas personas, en ciertas ocasiones él los cancelaba y en otros ella los compraba y después él los pagaba. Eran cosas gastronómicas que se compraban en la tienda de la señora Verónica Blackburn o de vestir adquirido en tiendas como Hermes, en Alonso de Córdoba, o Pineda Cobalín, ubicado en el primer piso del subterráneo del Hotel W. De estos dineros rendían cuentas a Cortés. Señaló que doña Anita María Pinochet era quien daba las órdenes en la casa en relación con decoración, almuerzos, compras de alimentos y necesidades de la casa propiamente tal. Se entendía con los cocineros y mayordomos. En cuanto a la realización de eventos en dicha residencia, mencionó que en algunos casos se ocupaban gastos reservados para pagar todo lo relativo a la ornamentación, licores, flores, color de las mesas, luces y menú, cuestión que eran definidas por el matrimonio. A su turno, el jefe de finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército, señor Jorge Cortés, confirmó que entregaba dinero en efectivo, gastos reservados, para el mantenimiento de la casa del comandante en jefe del Ejército, suma que ascendía aproximadamente a 12 millones de pesos mensuales. Estos fondos se entregaban al mayor Rodolfo Hidalgo, que era el oficial de órdenes, indicando que esa decisión la disponía el comandante en jefe del Ejército. Cortés mencionó que el monto variaba según la necesidad de la casa comando, por ejemplo, cuando se requería alguna reparación extraordinaria u otra cosa que se solicitara. Generalmente era Hidalgo quien iba a buscar el dinero, cuando no podía hacerlo lo retiraba al suboficial mayor Vera y el dinero se entregaba en un sobre. El hecho que la suma entregada, la suma que entrega dicha por Cortés para gastos de mantenimiento de la casa del comandante en jefe fuese aproximada, dependiendo de las necesidades que se presentaron, podría explicar la diferencia numérica entre la cantidad referida por el testigo Hidalgo y aquella señalada por el señor Cortés. Sin embargo, esta variación no merma el hecho de que, efectivamente, se destinaban recursos extraordinarios para gastos de la casa, que servía de residencia para el matrimonio, siendo relevante que todas las actividades descritas no decían relación con el destino para el cual estaban contempladas, esto es, seguridad interna, externa y orden público. Confirmó este supuesto el testigo Claudio Escobedo, al señalar en juicio que en el contexto de la investigación llevada a cabo por la ministra Rutherford, Hidalgo y Cortés hicieron entrega de un detalle manuscrito con la distribución de estos recursos, entre los que se consideraba un ítem para gastos de la denominada Casa Comando. Por estas consideraciones se desestimó la tesis de defensa en orden a que los gastos reservados servían para cubrir exclusivamente necesidades de seguridad de la Casa Comando, dado que los destinos antes dichos no se encuadran en requerimientos de esa índole. C. 2 millones mensuales destinadas a gastos de la imputada Anita Pinochet. En atención a lo razonado, este cargo no puede ser considerado de forma independiente al punto anterior, toda vez que, más bien, estos 2 millones parecieron guardar relación con la cantidad que disponía el jefe de orden, el señor Hidalgo, para regalos e imprevistos, que decían relación con requerimientos que emanaban de la acusada y que se descontaban de los 10 millones que recibía por parte de Cortés para financiamiento de la Casa Comando.
Por lo demás, el jefe de finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército, señor Cortés, nada dijo respecto a la entrega de este ítem, considerando que era el encargado de distribuir los fondos reservados en el ámbito de la Comandancia. De otro lado, Hidalgo aseguró que nunca la señora Anita María Pinochet Rivek le solicitó la entrega de dineros, todo lo cual lleva a desestimar este cargo por falta de acreditación. D. 25 millones de pesos anuales destinados a la caja chica de Fundación de Señoras del Ejército de Chile. Sobre este hecho, si bien los funcionarios Sergio Vázquez Undurraga y Paulo Rosas, quienes prestaron labores de apoyo contable en dicha fundación, aseguraron haber recibido durante el periodo 2010-2014 dineros provenientes de gastos reservados de forma anual y hasta por un monto aproximado de 25 millones de pesos para ser destinados a fines diversos a aquellos referidos en la Ley 19.863. Lo cierto es que no fue posible confirmar fehacientemente dicha información por las siguientes razones. En primer lugar, no pudo superarse la contradicción en la que incurrieron los oficiales Vázquez y Cortés, señalando el primero haber recibido estos recursos en la oficina del coronel Jorge Cortés, quien se los habría entregado en 2 ocasiones de forma parcelada durante el 2010-2011, afirmación que se contrapuso con los dichos de Cortés, quien aseguró no haber entregado dineros en efectivo a nadie de la Fundación de Señoras del Ejército. Sobre lo mismo, el testigo Paulo Rosas manifestó no recordar si estos recursos en efectivo los recibió por parte del jefe o del director de finanzas. Dicho antecedente no pudo ser dilucidado por cuanto, aparte del señor Cortés, que derechamente negó dicha circunstancia, quienes fueron aludidos como posibles repartidores de tales recursos tampoco dieron luces al respecto, ni fueron interrogados en ese tenor, como ocurrió con el testigo Ricardo Fernández, quien cumplía funciones como subdirector de la DIFE y realizaba personalmente las entregas de dinero en ese periodo. Por su parte, consultado sobre el tema, el exdirector de la DIFE, Jorge Rojas Meissner, manifestó no recordar que se hubiese dispuesto recursos asociados a gastos reservados para la Fundación de Señoras del Ejército, aclarando que él no recibió instrucciones en tal sentido. Luego, el exdirector de la DIFE, Josu Santic Palominos, únicamente hizo mención del ítem que se manejaba en la cuenta interna donde ingresaban las platas de la mutualidad del Ejército y Aviación que se destinaba como aporte para la Fundación, pero nada refirió en relación con las entregas de recursos en efectivo. En segundo término, los funcionarios de la PDI, Guillermo Castro y Rodrigo Millán, nada aportaron en este sentido, con miras a esclarecer los hechos imputados, del momento en que el primero señaló desconocer el resultado de las diligencias practicadas en relación a la Fundación de Señoras del Ejército, aduciendo que aquello había sido investigado por su colega, Rodrigo Millán, quien a su turno manifestó haber recabado algunas entrevistas para entender el funcionamiento de la institución, sin señalar cuáles ni su contenido, para luego dejar de indagar este tema debido a la carga laboral, explicando que la decisión de no seguir investigando había sido tomada por el fiscal. En este contexto, a todas luces, la prueba respecto a este cargo resulta insuficiente, razón por la cual se desestima. Entre el mes de octubre y noviembre del 2010, ordenó al director de finanzas del Ejército, general Sergio Gómez Vanura, que le entregara el saldo de la cuenta en dólares de gastos reservados, que correspondían a $250.000, los que le fueron entregados en dinero en efectivo como consecuencia de la orden expedida por el imputado Fuentealba Poblete. Este cargo será asimismo desechado por insuficiencia probatoria. En efecto, la versión del testigo Gómez Vanura, en lo que a este episodio se refiere, no obtuvo respaldo probatorio alguno que permitiese dar corroboración a sus dichos. Si bien el relato es coherente con la idea de que se viene sosteniendo, en cuanto a que el comandante en jefe era quien disponía el destino de los recursos en efectivo sin recibir cuestionamiento de por medio, la situación relatada por Gómez merece ciertas consideraciones que impiden que por sí sola resulte idónea y suficiente para tener por acreditado este supuesto. En primer lugar, al explicar lo relativo a la forma de recepción y distribución de recursos reservados por parte de la DIFE, Gómez fue enfático en señalar que durante su periodo como director de dicho organismo, era el subdirector Fernández quien entregaba los fondos reservados a quienes correspondía. En ese sentido, la petición referida por Gómez resulta doblemente excepcional, no solo porque se habría realizado de manera telefónica por parte del comandante jefe, porque además Gómez Vanura no era quien hacía entrega material de estos fondos. De haberlos entregado personalmente, como sostiene la imputación,
necesariamente tendría que haberlos retirado de la caja de fondos que custodiaba el suboficial Fernández, situación que habría sido de su conocimiento. Sin embargo, nada dijo sobre este punto al declarar. Se adiciona a lo anterior el hecho de que el señor Gómez haya omitido este relato en su declaración ante la Policía de Investigaciones, mencionando el episodio de los $250.000 solo al ampliar su declaración en Fiscalía, lo que da cuenta de una información añadida posterior y en circunstancias que, de acuerdo con el mérito de la investigación, resultaba del todo relevante. F. 120 millones de pesos en dinero en efectivo provenientes de gastos reservados recibidos en marzo del 2014, una vez que había terminado su periodo como comandante en jefe del Ejército. Este dinero fue entregado por el oficial de finanzas de la comandancia en jefe, señor Sergio Vázquez Undurraga, por instrucción previa de Juan Miguel Fuentealba Poblete, mientras era comandante en jefe, al anterior oficial de finanzas Jorge Cortés Díaz, quien lo transmitió a Vázquez Undurraga. Posteriormente se entrega este dinero en efectivo en el interior de un bolso en el domicilio del imputado Fuentealba en la comuna de Colina. Lo anterior resultó acreditado, atendido el testimonio conteste de los deponentes Jorge Cortés y Sergio Vázquez Undurraga, quienes entregaron información coherente y complementaria en torno a las circunstancias relativas a este supuesto. De esta forma, ambos mencionaron la existencia de recursos en efectivo que se manejaban de manera extraordinaria en el Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército. Esto indica que había un conocimiento compartido sobre estos fondos especiales. Sobre lo mismo, Cortés señaló que le informó verbalmente a Vázquez, al traspasarle el cargo de jefe de finanzas, sobre los montos que se retiraban de la DIFE y le advirtió que debía conversar con el comandante en jefe del Ejército al respecto. De otro lado, ambos mencionaron que el dinero en efectivo se guardaba físicamente en una caja de seguridad, pero además recalcaron que estos dineros, en específico los 120 millones de pesos, se encontraban guardados en un compartimiento especial. Cortés habló de un maletín, mientras que Vázquez se refirió a un bolso de computador, siendo esa diferencia irrelevante para estos efectos, ya que lo importante es que ambos refirieron una forma similar de custodia de estos dineros. Ambos relataron la entrega de un bolso maletín con dinero destinado al general Fuentealba. Cortés menciona que le dijo a Vázquez que debía conversar con este sobre ese saldo, y Vázquez confirmó que Cortés le entregó un bolso cerrado, indicándole que Fuentealba le avisaría cuando éste debía llevárselo. Esta consistencia a sus declaraciones respalda la veracidad del traspaso de este dinero. Sobre lo mismo, Vázquez proporciona detalles específicos como las fechas aproximadas, los montos involucrados y las circunstancias en que entregó estos recursos en el domicilio particular del señor Fuentealba. Todo lo anterior demuestra coincidencia y consistencia en los elementos basales, llegando a ser complementarios los relatos en cuanto a la información que otorgan, unido a la consistencia en los detalles y la especificidad de la información proporcionada por Vázquez respecto a la entrega material de estos recursos. El hecho de que no coincidan en las cifras expuestas no hace variar el contenido medular de las declaraciones, ya que la diferencia numérica, que tampoco resulta excesivamente dispar, no quita relevancia a la envergadura de la conducta descrita por los testigos, que, como se dijo, fueron coincidentes en la descripción del hecho principal. Llama la atención que la entrega se efectuara después de que Fuentealba dejara la comandancia en jefe del Ejército, lo que denota el claro entendimiento por parte del acusado de que dichos dineros le pertenecían por haberse devengado durante su periodo. Incluso si se considera que este traspaso de dineros se realizó de forma verbal desde Cortés a Vázquez, resulta altamente probable que haya ocurrido un error en la transmisión o comprensión de la cifra precisa, sobre todo considerando que Vázquez aseguró no haber verificado la totalidad de los recursos. G. Pagos adicionales al viático que recibía el imputado por las comisiones de servicio al extranjero en razón de sumas entre $3.000 a $5.000 por comisión. El anterior supuesto apareció acreditado mediante la declaración prestada en juicio por el jefe de finanzas de la comandancia en jefe del Ejército, señor Jorge Cortés, así como del propio reconocimiento efectuado por el acusado Fuentealba.
Sobre este punto, el testigo Jorge Cortés señaló que a los generales que salían en comisiones de servicio al extranjero se les entregaba, además de los viáticos presupuestarios, una cantidad en dólares llamada per diem, que podía ser de $1.000 a $3.000 según cada viaje. Indicó que este per diem se pagaba con recursos en efectivo, a diferencia de los viáticos que se entregaban mediante cheque del presupuesto. El acusado Fuentealba, por su parte, reconoció que era consuetudinario el criterio de pagar montos adicionales. Bueno, lo que está haciendo a esta hora la jueza Carolina Escandón del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal es básicamente hacer un resumen de la verosimilitud de los antecedentes expuestos por la Fiscalía, particularmente de las acusaciones que hay en contra del propio Juan Miguel Fuentealba, excomandante en jefe del Ejército, y de su señora Ana María Pinochet. Hemos dicho que lo que está pidiendo la Fiscalía son 15 años para Fuentealba y 10 para Ana María Pinochet. Sin embargo, la jueza ya por lo menos ha hablado de algunos hechos puntuales que no se lograron configurar, pero sí habla de la verosimilitud de algunas de las acusaciones, particularmente de los gastos reservados que particularmente se utilizaron en la vivienda personal de Fuentealba y cómo estos gastos de mantención eran, pagados con los gastos reservados. Ha sido larga la exposición de la magistrada, nosotros nos vamos a seguir pendientes, por supuesto, también de lo que se derive del cuarto juzgado, del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal en el Centro de Justicia. Viene también semana política, atentos a los resultados del veredicto contra el excomandante en jefe del Ejército. Muchas gracias por estar con nosotros en T13 Digital AM. No merma la solidez de la hipótesis.